Hay personas cuya mayor virtud no es solo el talento, ni la belleza, ni siquiera el éxito, sino su fortaleza. Esa capacidad de seguir de pie cuando cualquiera ya se habría rendido, cuando el cansancio pesa más que la ilusión, cuando el mundo parece pedirte que sueltes y aún así decides sostenerte. Charlotte Austin nace el 21 de diciembre de 1998 en Phuket, Tailandia, hija de una madre tailandesa y un padre británico, una mezcla que no solo le regaló rasgos únicos, sino también la posibilidad de dominar el inglés con naturalidad, una herramienta que sin saberlo más adelante sería clave en su camino. Pero su infancia no fue sencilla. Desde muy pequeña tuvo que presenciar algo que ningún niño debería cargar: la separación de sus padres, y como suele pasar cuando no entendemos el mundo, llegó a pensar que era su culpa. Ideas demasiado pesadas para un corazón tan joven. Poco tiempo después, otra noticia la golpeó con fuerza. Su madre le explicó que debería irse a vivir con su papá, pero no por abandono ni mucho menos por falta de amor, sino porque el trabajo de ella no permitía cuidarla como ella lo merecía. Así que Charlotte fue criada principalmente por su padre, un ex soldado, firme, disciplinado, pero profundamente cariñoso y protector. Un hombre que, a pesar de su pasado militar, eligió criarla desde el amor, la comprensión y la presencia. Quizás por esto Charlotte creció siendo competitiva, determinada, incansable. De esas personas que no sueltan un objetivo hasta alcanzarlo, aunque en ese momento no supiera que esa forma de ser le salvaría la vida más de una vez. Para el año 2017 decide participar en el Miss Supranational Phuket. Ella no lo sabía aún, pero ahí, sin darse cuenta, ya estaba tomando decisiones que empezarían a definir su futuro. Y aún así, Charlotte no descuida su formación académica. Para el año 2022 se gradúa de la Universidad Prince of Songkhla como licenciada en hotelería turismo. Su plan era claro: quería convertirse en asistente de vuelo. Su vida parecía tener una ruta establecida, pero cuando el destino tiene planes para ti, suele aparecer en disfraz de casualidades. Su mejor amiga, Marima, quien había sido coronada en Miss Turismo International, la anima a participar en el Miss Grand Tailandia Phuket. Le promete acompañarla, guiarla, ayudarla en ese mundo que ella ya conocía. Charlotte acepta, y entonces la vida decide ponerla a prueba. En su primera participación, Charlotte obtiene el título de primera finalista en Miss Grand Phuket. La corona se la lleva su gran amiga Heidi. Para muchos, ese habría sido el final, la señal para rendirse, para pensar hasta aquí. Pero Charlotte no es de esos muchos. Lo intenta una vez más, pero esta vez como representante de Chupong, la ciudad natal de su madre y de su abuela. Y lo logra. Charlotte gana la corona y se asegura su lugar en el Miss Grand Tailandia. Y ahí todo cambia. Es un punto final y al mismo tiempo un comienzo. Antes que oficialmente comience el concurso de Miss Grand Tailandia, algunas concursantes hacían transmisiones en vivo para interactuar. Un día invitan a Charlotte a un live y ahí ocurre algo que nadie planeó. Conoce a Infa Guaraja. Lo que empezó como una conversación casual se convirtió en el inicio de algo enorme. En ese live, pensado solo para conocerse, dio vida a un nombre que resonaría con fuerza: Inglot. La química entre Infa y Charlotte era imposible de ignorar. Las miradas, las risas, el coqueteo evidente, como si existiera un hilo invisible uniéndolas, como si se reconocieran sin haberse buscado. Pero sí, eso ya es otra historia. En Miss Grand Tailandia, Charlotte logra posicionarse como quinta finalista. Para ella, en ese momento, ese lugar parecía un cierre bonito, un final digno para todo lo que había vivido dentro del certamen. Pero la vida tenía otros planes para ella. Poco tiempo después, Charlotte firma un contrato por 5 años con la organización del Miss Grand Tailandia. Y para el año del 2023 da un salto que pocos se atreven a dar: su transición al mundo de la actuación. Debuta junto a Infa en la serie Show Me Love, aquella serie que contaba también su historia.
Aquella chica que nunca había actuado, que entró a un certamen solo como un reto personal, ahora estaba frente a las cámaras, aprendiendo, equivocándose, creciendo. Llegaron las marcas, los eventos, las colaboraciones, las ventas que realizaba el fandom de Charlotte, que superaban cifras que antes parecían imposibles. Charlotte no llegó al éxito de golpe, lo construyó. Pero la atención no estaba solo en su trabajo, sino también en su cercanía con Infa Guaraja, una historia que el público observó, interpretó y convirtió en algo propio, hasta que aparecieron unas imágenes que lo cambiaría todo. Charlotte junto a un joven que rompieron toda la narrativa construida anteriormente, y entonces el juicio llegó. No se trataba solo de ella, se trataba de las expectativas, de la presión que recae sobre las figuras del GL para encajar en historias que muchas veces no eligieron contar. En medio de todo esto, Charlotte empezó a hablar de algo aún más profundo e importante: la depresión. Habló de días en los que levantarse era una batalla y donde la mente se podría volver en un lugar muy peligroso. Pero también topó temas muy interesantes, como la red de apoyo. En su caso, Pavlov, su conejo pequeño dependiente de ella. Charlotte ha dicho que Pavlov le salvó la vida, porque cuando no podía con ella misma, alguien la necesitaba. Y a veces eso basta para quedarse. También habló del miedo a decir públicamente que le gustaba Infa, no por falta de sentimientos, sino por el juicio, porque antes le había gustado los hombres y sabía que el mundo no siempre entiende los procesos humanos, y aún así lo dijo, no desde la certeza, sino desde la honestidad. Su vida volvería a sacudirse para el año del 2024, donde interpretó Petrichor, dando vida a la doctora Rand, un papel sumamente profundo, silencioso y muy exigente, donde Charlotte se preparó profesionalmente y realmente es digno de admirar. Pero ese mismo año fue víctima de una estafa, perdiendo cerca de 4 millones de baht. No solo perdió dinero, sino confianza y seguridad. Y aunque el 2024 era un año agridulce, el 2025 su nombre cruzaría fronteras. Se avisan fan metis de Inglot en países de México y Brasil, siendo la primera pareja del GL en pisar países latinos. Poco tiempo después se anuncia gira en Europa. El cariño se volvió real, cercano y muy palpable. En ese año también se anunció su participación en series como Unlimited Love y en un gran megaproyecto como Cuatro Elementos, confirmando que la industria seguía apostando por ella. Sin embargo, a finales del año también se nota un quiebre entre ella y entre su jefe Nawat. Tensiones que se volvieron públicas y desgastantes que pasaron factura para el año 2026. Sin embargo, su fandom y el fandom de Inglot nunca le soltaron la mano. Le recordaron que existe gente que la ama, que la espera y que siempre la va a apoyar. La historia de Charlotte Austin no es de alguien que nunca cae, es la historia de alguien que aprende a levantarse, de una niña que cargó culpas que no le correspondían, de una joven que se arriesgó sin garantía, de una mujer que eligió seguir incluso cuando el mundo parecía demasiado pesado. Charlotte Austin no es perfecta y justo por eso su historia importa, porque nos recuerda que la fortaleza no siempre se nota en los aplausos, sino de las decisiones silenciosas, en quedarse, en intentarlo otra vez, en no soltarse ni siquiera cuando todo duele. Y quizás esto es lo que realmente la hace Charlotte Austin, una mujer fuerte, sonriente y que nunca se rinde y siempre está para sus fans.